cuáles son todos los gastos deducibles que pueden ser tomados en la declaración de renta de una persona natural. Ojo, resulta que las personas naturales, las que se enfrentan a la cedulación, las personas naturales residentes, por acá está el formulario, vamos a abrir el formulario, este es el formulario. Entonces, resulta que hay 3 cédulas que manejan costos y gastos, 3 cédulas. La de rentas de trabajo, cuando un independiente utiliza la cédula de rentas de trabajo, solo permite la sentencia C-120 de noviembre del 2018, entonces la DIAN le dio por usar en el mismo renglón 33 donde se restan los ingresos no agravados, dice que ahí metamos los costos y gastos de un independiente, pero entonces eso es un error ahí, en realidad ellos tenían que abrir un renglón aparte para los costos y esos costos ya no tienen límites y entonces eso puede dar una pérdida, sí, pero la DIAN se inventó esta solución hacia la carrera de meter los costos y gastos en el mismo renglón de ingresos no agravados y eso forma un problema en el MUSCA que ya lo hemos explicado en otras ocasiones. Entonces, en la cédula de renta de trabajo se pueden colocar costos y gastos, en una cédula de rentas de capital también se aceptan costos y gastos y en una cédula de rentas no laborales también se aceptan costos y gastos. Entonces, esos costos y gastos, ¿a qué se refieren? A los costos y gastos que sean necesarios para la obtención del ingreso. Entonces, una persona que vive, por ejemplo, de arrendamientos y cuyos ingresos van a estar acá en la cédula de rentas de capital, pues los costos y gastos son todos los mantenimientos que le hace a sus inmuebles, los seguros que le paga a sus inmuebles, los impuestos prediales que le paga a sus inmuebles, todos esos son costos y gastos, ¿listo? Entonces hay que buscar artículo 107 más otros artículos como el artículo 107 del Estatuto Tributario más los artículos 1.2.1.20.4 y 1.2.1.20.5 del Decreto Único Tributario 1625 de octubre del 2016. Entonces estas normas nos dicen que en las cédulas donde se aceptan costos y gastos, pues los costos y gastos son aquellas erogaciones necesarias para obtener los ingresos, costos y gastos que sean necesarios para obtener los ingresos y que acuérdense que por el 2018 una de las normas especiales que hay que cumplir para que a usted le acepten costos y gastos en las cédulas donde sí se pueden meter costos y gastos, una norma que hay que cumplir es la de bancarización, los costos y gastos que pagaste durante el 2018 y que pretendas restarlos en la declaración de renta se tuvieron que haber bancarizado, artículo 771-5, o sea, se tiene que haber pagado por canales financieros. Lean los parágrafos 1 y 2 del artículo 771-5, donde le ponen también unos límites a lo que decidiste pagar en efectivo y, por ejemplo, un costo-gasto que se pasó de más de 100 VTs, ese se tenía que haber pagado solo por canales financieros y los que no se pasaron de 100 VTs los puedes acumular, pero te aceptan solo el 85%, es técnicamente lo que uno más o menos maneja de lo que dice esos parágrafos del artículo 771-5, pero mucho cuidado porque para el 2018 ya había que bancarizar los costos y gastos. Ahora, en esta cedulación también se hablan de deducciones. Por acá las cédulas que manejan deducciones también son la cédula de rentas de trabajo, la cédula de rentas de capital, acá están las deducciones en el renglón 49 y la cédula de rentas no laborales, deducciones. Entonces, estas deducciones ya son otro tipo de deducciones especiales fiscales. ¿Listo? Esas son simplemente valores, por ejemplo, por la deducción por dependientes o los intereses del crédito de vivienda o el 50% del GMF, esas ya son erogaciones o salidas de dinero que no son en realidad gastos necesarios para obtener el ingreso, no, pero la norma tributaria nos las deja restar a las personas naturales como una deducción, ¿listo? Entonces hay que manejar esta palabrita deducción de forma especial dentro de la cedulación porque no es lo mismo que un gasto. Los costos y gastos tienen un renglón aparte, pero estas deducciones, que ya mencioné algunos ejemplos, pues tienen renglón aparte y estas deducciones sí se someten al límite, estas sí se someten al límite junto con las rentas exentas, mientras que los costos y gastos no se someten al límite, excepto pues por ejemplo por un caso de la aplicación de la norma de bancarización, te lo limitarían, ¿ok? Entonces, esto es lo que hay que tener presente y esto va a seguir igual para un 2019 en la nueva cédula general. La nueva cédula general también se van a poder meter costos y gastos y los que se van a empezar a desentender de los costos y gastos son los que se van a pasar al régimen simple. En el régimen simple se va a tributar sobre el ingreso bruto y sin poder restar ningún tipo de costos o gastos ni deducciones.